Dios le bendiga, le saluda su hermana Marina Bardales desde Honduras. El tema que estaremos tratando el día de hoy es nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo. Vamos a conocer más de los aspectos de la muerte del Señor Jesucristo y cómo nos afecta a todos aquí y ahora. Nuestro pasaje clave va a ser 1 Corintios 2, del 1 al 5. La cruz es el símbolo del cristianismo, pero es mucho más de lo que algunos piensan. La crucifixión de Cristo es una doctrina muy importante, pues el comprenderla hace posible el que tengamos o no vida eterna. Esta no solo fue la ejecución de un judío en una cruz. Lo que realmente sucedió en ese evento fue que Dios mismo ofreció la solución al pecado y a la muerte espiritual. La ciudad de Corintios fue uno de los lugares más corruptos de esa época. Las creencias que seguían sus ciudadanos eran una mezcla de filosofías. Sin embargo, cuando Pablo llegó a ese lugar, no lo hizo con el propósito de difundir un asunto filosófico. Lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar. En 1 Corintios 2:2 nos dice: pues me presume no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aunque la cruz era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Tener convicción en torno a algo es estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo defendemos sin importar las consecuencias. Como creyentes debemos conocer lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestra vida. La crucifixión fue el plan de Dios. Aunque tanto a los judíos como a los romanos tuvieron un papel importante en ese evento, todo ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Ya había trazado de antemano en relación a la muerte de su Hijo. Primera de Pedro 1, del 19 al 21, al hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, Pedro nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios. Y en Efesios del 1, 4 al 5, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para no ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mucho antes de la creación y que el pecado hiciera su entrada, ya que Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue el motivo por 3 aspectos. Primero, nuestra pecaminosidad. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. 2. Por su amor,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y 3, por su justicia. El Señor ha decretado en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. Aunque nos ama y desea que seamos salvos, porque la paga del pecado es muerte, Dios no puede ignorar nuestro pecado, pues no sería justo y por tanto iría en contra de su propia naturaleza. En la crucifixión se interceptan nuestros pecados, la justicia y el amor de Dios. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día serían hechos para expiar los pecados de la humanidad. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos. Solo Él podía hacerlo, pues era Dios hecho carne y nunca pecó. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él, mientras moría para satisfacer la justicia divina. La cruz es el centro de la vida cristiana. La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a todos los anteriores. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al templo cada mañana para ofrecer la sangre de animales. Pero Cristo solo entró una vez en el lugar santo celestial para llegar ante Dios por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él pecado. El pecado es malo y no podemos ignorarlo y a tratar de excusarlo. Aquellos que mueren en pecado sin Cristo pagarán la condenación de pasar la eternidad separados de Dios. Nuestro pecado fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. La crucifixión fue el único momento en el que una de las personas de la Trinidad se vio separada de su divinidad. Mientras Dios estaba en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese instante en el que el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él. Y no solo tuvo que llevar toda esa gran carga, sino que por primera vez fue separado de su Padre Celestial. La crucifixión fue el suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió un día y en un momento en la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. El Señor no tendrá que sufrir o morir nuevamente. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos. Nada puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz y no necesitamos nada más para ser salvos. Su crucifixión hizo posible lo que aquellos creen en Él sean perdonados y aquellos que lo hacen reciban la seguridad de la vida eterna, pues sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese día se levantarán 3 cruces en el Calvario. En una de ellas está un criminal incrédulo. En la del medio se hallaba el Hijo de Dios, quien pagaba con su vida la salvación de la humanidad. Y en la otra estaba un pecador arrepentido, quien le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No había nada que pudiera hacer
sino solo creer en Jesús era el Mesías. Y el Señor respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. La única manera de ser salvados es por medio de la fe de Jesucristo. ¿De qué manera cambias tu perspectiva de la salvación? El comprender mejor lo que sucedió en la cruz. ¿Cómo puedes modificar tu manera de vivir y las prioridades? ¿Consideras el punto de vista de Dios tiene en cuanto al pecado y el precio que el Padre Celestial y Cristo pagaron para que fuéramos salvos? Si aún no has buscado a Dios, este es tu momento. Ven ante Él y dile: Señor Jesús, entrego mi vida y valoro esa muerte en la cruz y te acepto, Señor, en este momento. Doy mi vida ante ti. Si has hecho esta oración, será de mucha bendición. Y recuerda, somos Radio Cristiana Arcoíris de Amor. Dios te bendiga y te guarde.